Ahora sí, pues, empieza lo bueno, que ahora sí son los ejemplos. Y vamos a comenzar con este ejemplo número 1 que dice, las coordenadas de los puntos inicial y final, ojo con lo que diga así aquí, dice coordenadas, no dice vectores. Las coordenadas de los puntos inicial y final del vector B son 3,2 metros y menos 5, menos 2 metros, respectivamente. Determinar las componentes del vector, el módulo, la dirección, rumbo del vector, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base y el vector unitario. Entonces vamos a calcular estos 6 incisos para comenzar. Aquí nos dice que son coordenadas, aquí no son vectores, por lo tanto vamos a hacer la fórmula de la distancia entre dos puntos para poder determinar ese vector precisamente. Entonces, ¿cómo es la fórmula de la distancia entre dos puntos? Ya la sabemos, pero la vamos a recordar. Es al vector, a la componente final, restarle la componente inicial, tanto en X como en Y. Entonces aquí, para la componente en X, ¿cuál es la componente final? X2, obviamente, y le vamos a restar la componente en X1. Entonces, aquí para la componente en X nuevamente, ¿quién es la componente en X de la coordenada 2? Pues menos 5, porque esto es, mira, menos 5, y luego menos, ¿quién? Menos 3. Entonces, esta va a ser nuestra componente en X, que va a ser menos 5, menos 3 son metros en este caso, entonces van a ser menos 8 metros. Y ahí tenemos la primera componente, que es la componente menos 8 en X. Y luego para la componente en Y, nuevamente también, la componente, la coordenada final menos la componente de la coordenada inicial. Entonces, ¿quién es la coordenada final en Y? Pues menos 2. Entonces, por eso le vamos a poner aquí menos 2. Y luego, ¿quién es la coordenada inicial de esta primera coordenada? Pues la coordenada, el número 2. Entonces va a ser menos 2. Entonces, menos 2, menos 4. De esta manera, menos 4 metros, de esta manera tenemos en la componente en Y menos 4. Entonces aquí ya resolvimos el primer inciso, que es el inciso A. Continuamos. ¿Qué nos piden ahora? Va a ser el módulo del vector. Entonces, como ya tenemos ahí nuestras respectivas componentes, menos 8 en X y menos 4 en Y, pues únicamente es para calcular ese módulo, elevamos ese menos 8 al cuadrado, elevamos ese menos 4 al cuadrado, lo sumamos, ¿y qué va a pasar con estas? 64 más 16, le obtenemos su raíz cuadrada, y al obtenerle su raíz cuadrada a 64 más 16 nos resulta bueno, la raíz cuadrada, 64 más 16 es 80, le obtenemos la raíz cuadrada, que en este caso va a ser 8.64. Por lo tanto, el módulo de ese vector es eso, 8.94. La dirección y el rumbo es a la dirección, entre paréntesis rumbo, que es lo mismo que las coordenadas geográficas, ni más ni menos. Cuando hablemos de dirección, hablemos de rumbo, nos estamos refiriendo precisamente a las coordenadas geográficas. Entonces, primero que nada, como ya tenemos ahí nuestro módulo, ya está, esto no es necesario que lo volvamos a calcular, ya únicamente calculamos el ángulo, que como ya vimos, la fórmula para calcular ese ángulo es tangente inversa de y sobre x. ¿Cuál es el valor de y? Pues menos 4. ¿Cuál es el valor de x? Pues menos 8. Menos entre menos da más, por lo tanto ahí va a resultar que es positivo. Y el ángulo, el valor de ese ángulo, al aplicar la tangente inversa, va a resultar 26.56 grados. Pero como lo que nos están pidiendo es precisamente la coordenada geográfica, nos vamos a ubicar en en el respectivo cuadrante. Como menos 4 es negativo y menos 8 también es negativo, entonces va a ser aquí esa coordenada, ni más ni menos. Si estamos hablando de coordenada rectangular, pues bien fácil que es ver dónde va a quedar, porque va a ser menos 4, que en este caso va a ser aquí, y menos 8, que en este caso va a ser hacia abajo. Entonces, esta es la manera de darnos cuenta que ese ángulo precisamente va a quedar en esta parte. Pero estamos hablando de ese ángulo en forma geográfica. Ya vimos en los ejercicios que ese ángulo lo tenemos que calcular respecto a la latitud, en este caso latitud norte o latitud sur. Entonces, como aquí estamos viendo que son 90 grados en este cuadrante, pues a esos 90 grados únicamente le vamos a restar ¿cuántos? Menos 26.56 grados.
Entonces, así, de esta manera, ¿cuánto nos va a resultar ese ángulo? Pues ni más ni menos que 63.44 grados. ¿Por qué? Porque debe de ir ahí pegadito a la latitud. Entonces, ese ángulo que andamos buscando o esa dirección o ese rumbo es ni más ni menos que este ángulo que estamos viendo aquí, que tiene un valor de 64.44 grados. Otra manera de hacerlo es sumar todos estos ángulos, en este caso el valor aquí que es 90, aquí también es 90, y en este caso más 26.56. Y haciendo eso, a esa cantidad le restamos los 270 grados, que es todo el valor que tiene aquí. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Ustedes decidirán cuál método utilizan, pero a mí se me hace mucho más fácil ubicar el cuadrante y una vez que ubicamos el cuadrante, pues ya únicamente hacer la resta ahí de los respectivos ángulos. Por lo tanto, la dirección y rumbo queda de la siguiente manera. Una magnitud de 8.94 hacia el sur, porque aquí nos está, este cuadrante, entonces es hacia el sur, 63.44 grados, pegadito ahí precisamente a esa latitud, y hacia el oeste, que es aquí la otra parte del rumbo que tiene este vector. Entonces, esa es la manera de calcular la dirección rumbo o la coordenada geográfica. ¿Qué otra cosa nos están pidiendo? Los ángulos directores. Entonces, los ángulos directores son muy fáciles de calcular. El coseno del ángulo es igual a la componente en x entre ese módulo. Entonces, ya nada más despejamos el ángulo, que va a ser coseno inverso de menos 8, que es la componente en x, entre 8.94, resultando un valor del ángulo de 153.49. Si ustedes recuerdan, ese ángulo director no debe sobrepasar los 180 grados y aquí no lo sobrepasa, entonces estamos en el camino correcto. Y luego el ángulo director beta, que es coseno de beta es igual a la componente en y entre ese módulo, y ya nada más despejamos precisamente a beta, que quedaría coseno a la menos 1 de menos 4, que es la componente en y, entre 8.94, que es el módulo. Y ya nos resulta el ángulo beta 116.57, que también efectivamente es menor que 180 grados. Y luego nos dice aquí que obtener el vector en función de los vectores base. Aquí no tenemos pierde, únicamente a nuestro vector lo colocamos como menos 8i menos 4j. Aquí volví a poner i, pero es j. Disculpen el error, aquí es j y aquí también. Pero esa es la manera de representar un vector en función de sus vectores base, es decir, utilizando ahí los vectores unitarios multiplicados a cada una de las componentes, en este caso para la componente en X y en este caso para la componente en Y. Y el vector unitario, pues ya también es muy fácil de determinar, inclusive este ya lo determinamos en un ejercicio anterior, es únicamente dividir nuestro vector, menos 8i menos 4j, entre el 8.94 que es el módulo. Entonces, separamos 8 entre 8.94 obviamente con signo negativo y multiplicado por i. Y 4j entre 8.94 también con signo negativo. Nos resulta esto. Insisto, ya lo habíamos calculado anteriormente, pero este es el vector unitario. Y para comprobar, pues únicamente elevamos esas componentes al cuadrado, tanto en la componente en x como la componente en y le obtenemos la raíz cuadrada. Por lo tanto, al obtener esa raíz cuadrada, nos resulta un 1. Quiere decir que nuestro vector sí es unitario.